Bueno Bueno, amigos, bienvenidos a Despierta RD en este lunes 23 de marzo. Inicia nuestra jornada informativa en esta mañana asumiendo este compromiso que hemos decidido llegar a ustedes como cada día en esta situación de COVID-19 que atraviesa el país. Como de costumbre, Ana Mercio Táñez y Cristian Cabrera estaremos en este día acompañándoles. Bienvenidos. hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Para nosotros más que un placer ser el canal de comunicación entre los televidentes que se acogen a las medidas del gobierno de estar en sus hogares. Como siempre, este equipo de Despierta RD para comentarles las informaciones más importantes de los hechos que se han convertido en noticias en las últimas horas en la República Dominicana y el resto del mundo. Como dice mi compañero Cristian, el COVID-19 o coronavirus es el tema del momento. Nosotros que salimos bien temprano hacia el canal, nos encontramos con una República Dominicana responsable, seria, dormida todavía. No sé qué si te pasó a ti, Cristian, pero en mi trayecto solamente encontré un solo vehículo, como era de esperarse en la avenida 27 de febrero, entre la de Filló y la 27 de febrero, hasta que cambié de ruta para entrar hacia el canal. Luego me encontré con camineros y creo que solamente veníamos él y yo hacia lo que era esta ruta, pero creo que ha sido un acto de responsabilidad pese a todos los apresamientos que han tenido que hacer nuestras autoridades por aquellas personas que no han respetado el toque de queda que comienza a las 8 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Porque de verdad, señores, que quieras o no, todo lo que tiene que ver con coronavirus es algo que nosotros tenemos que tomar muy, pero muy en serio. Las manifestaciones quizás tarden en salir, pero muchas de las personas que ya han sido diagnosticadas, pues han tenido que hacer un aislamiento total para no contagiar a otras personas. La República Dominicana se prepara para presentar sus 2 casos de personas ya curadas del coronavirus. Todavía no han sido notificados a la prensa, aunque ya el ministro de Salud Pública, el doctor Sánchez Cárdenas, en el día de ayer anunciaba que un niño que llegó de España de 13 años ha dado negativo luego de los tratamientos al coronavirus, y una señora que está en el Hospital Ramón de Lara. Esperamos que podamos nosotros comenzar a contar las personas que han podido sobrepasar esta enfermedad y no aquellas que ya se han ido. La República Dominicana hasta ayer tenía 202 casos y 3 fallecidos, y se espera la confirmación de algunos casos en municipios y provincias que no habían tenido un solo infectado del coronavirus. Este caso de la persona o del niño y la señora que podrían ser los primeros recuperados en República Dominicana es sumamente interesante porque eso da muestras de que la cifra, bueno, para que ustedes entiendan cuál es el punto. Es costumbre en los países que han tenido o que han sido afectados por el coronavirus, la mayoría de los del mundo, que el pico de la crisis, el momento donde los hospitales, donde las clínicas, donde todo centro de salud es abarrotado por personas con el COVID-19 que no pueden ser atendidos en sus hogares, porque vamos a tener pendientes de que esto es una gripe que aproximadamente el 20% de la población que le ataca es o recibe o los recibe con características severas. Y de ese 20% aproximadamente el 4% del total de personas afectadas, entonces es la que muere, la que padece finalmente esto con ese nivel de gravedad. ¿Qué ocurre? Bueno, cuando esas personas llegan a las clínicas y a hospitales de los diferentes países donde ha ocurrido, donde ha afectado el COVID-19, bueno, el pico de personas afectadas, en ese momento es que comienzan a salir las personas recuperadas de la enfermedad. ¿Qué pasa? Si en República Dominicana comenzamos desde ya a recuperar y a ese proceso de que las personas ya puedan desde sus hogares o los que están en hospitales tengan una esperanza de salir recuperados pronto, con prontitud, entonces vamos a tener una solución cercana a este proceso que vivimos en nuestro país y que sin lugar a dudas habrá una afectación mucho menor conforme a lo que ha ocurrido en otros países del mundo, en otros países especialmente de la región, donde las cifras se han disparado y donde, como el caso de la República Dominicana, de
un día a otro aumentaron un 80% los casos confirmados de COVID-19. Ayer, o más bien antes de ayer, presentábamos la cifra de 112, si mal no recuerdo. Sí. Sin embargo, al día siguiente apenas se confirmaron 202 casos y todo esto porque el virus va delante de la contabilidad que puede tener las autoridades en este caso. ¿Por qué digo que va delante de la contabilidad? Porque salvo que usted haya tenido contacto con una persona que se le haya confirmado el virus o que usted presente los síntomas, es en ese momento donde la mayoría de las personas reciben o sospechan y actúan en consecuencia de eso, realizan su prueba de COVID-19 y por tanto, en ese proceso tienen una reacción, tienen un proceso de aislamiento. Sin embargo, ese periodo puede durar hasta 14 días. Cuando eso ocurre, entonces tenemos que ya se han infectado una serie de personas que se manejan en el entorno de ese afectado y ahí se crea un problema más grave. De ahí que las crisis que hayan tenido los sistemas sanitarios, no solamente en República Dominicana, el problema que vive Italia, que vive España y que vive en otros países del mundo, es precisamente por eso, porque no soportan los sistemas de salud, los sistemas de sanidad, ese proceso de punta en la crisis hasta que llegan el momento del alivio con los recuperados del COVID-19. Mira, tú sabes que en medio de nuestra cuarentena, ayer me llamó muchísimo la atención, Estados Unidos le quedan 10 días para colapsar su sistema médico. Y cuando vi esta información, digo que me llamó mucho la atención porque si esa es esa gran potencia del mundo en esas condiciones, imagínese usted lo que seríamos nosotros que somos más vulnerables y tenemos menos conciencia y quizás menos sala de UCI y menos camas disponibles. Yo creo que es una responsabilidad de cada dominicano asumir el control de sus hijos y de quedarse en casa. El gobierno ayer, en medio de esta cuarentena, cerró 100 instituciones y al mismo tiempo 2 ministerios. Cuando comenzamos a ver estas medidas, yo creo que ya es justo ponerle atención. El personal mínimo es el que está asistiendo a trabajo. Nosotros tenemos por lo general un super equipo que hace Despierta RD. El estudio tiene más de 7 u 8 personas. Hoy nosotros estamos solamente 3 cumpliendo con esta responsabilidad, pues asimismo lo ha dispuesto el gobierno para sus instituciones y el sector privado ha tenido que cerrar sus puertas, sobre todo en la parte de los call centers. A mí me llamó muchísimo la atención una denuncia que hacía una joven en las redes sociales y presentaba cómo trabajan estas personas, cómo no hay cuidado del personal que trabaja en los call centers y ayer el gobierno de la República Dominicana pues lo cerró. Tengo una compañera de clases desde la infancia que vive en los Estados Unidos, en Texas, y me llamó desesperada porque todas las empresas que tienen que ver con Amazon no han tomado absolutamente ninguna medida para proteger a sus empleados del coronavirus. Y ella me decía y me enviaba fotos, mira cómo nosotros trabajamos todos juntos en un almacén con un escritorio y muchas veces ni siquiera un escritorio nos divide aquellos que tenemos la responsabilidad de empacar, pero nadie hace absolutamente nada por nosotros. Imagínese usted en Estados Unidos que tienen toda la precaución del mundo, lo que están viviendo, pues nosotros también nos está pasando lo mismo en algunas instituciones. En esa información de ayer que se hablaba de que Nueva York se paraliza, también se paraliza. Miren, justamente Nueva York quizás es donde más dominicanos nosotros tenemos en los Estados Unidos. Para muchos de nosotros Nueva York es una provincia más de la República Dominicana. Sin embargo, es un momento para pensar en nuestros amigos, en nuestros familiares, cuidarnos nosotros aquí y orar por aquellos que están en situaciones más vulnerables y prestar atención, porque de verdad siento que mucha gente ha pensado que esto es una broma, que esto es más allá, hasta siquiera de nuestro Señor Jesús, sino que esto es algo creado por el hombre
Y de verdad que han salido a relucir una serie de informaciones que me preocupan. Mientras tanto, lo que hay es que estar prestando atención a las autoridades, a mantener la higiene, a cuidarse y a no salir de sus casas si no es necesario. Yo llegué hoy con mi tapaboca o con mi mascarilla y de verdad que en un momento me sentí tensa, me sentí agobiada, no podía respirar. Yo respiro la mayor parte del tiempo por la boca y tener algo que me tape nariz y boca pone muy tenso a un paciente o a una persona en mi condición, pero aún así protegernos está en nosotros. Miren la distancia con la que hoy nosotros realizamos nuestro trabajo. Eh, es la única manera de comenzar a nosotros a cuidarnos y llevarle ese mismo mensaje. Me llama mucho la atención un titular del periódico Listín Diario. Todo el mundo sabe que el Ceibo para mí es mi otra patria. Pues el Ceibo cierra sus puertas. Ayer miraba la conversación con unas personas del Ceibo y el gobernador había dispuesto que las puertas del Ceibo se cerraran a las 6 de la tarde, que el toque de queda comenzara a las 6, no a las 8. Pues hoy lo trae el periódico Listín Diario en una información de mi buen amigo Florentino Durán. Dice, la entrada a esta ciudad del Ceibo quedó cerrada bajo control de las autoridades a partir de anoche para evitar la llegada de personas sospechosas o afectadas del coronavirus que pongan en riesgo a los residentes al no conocerse un solo caso oficial hasta el momento. Excelente medida. Ayer lo pedía Junior Acosta, un colega de Cotuí, estaba pidiendo en las redes sociales que las autoridades asumieran las entradas y salidas para evitar personas contagiadas, porque el caso que se cree que había o que hay en la provincia Sánchez Ramírez no estaba confirmado y la rueda de prensa que estaba supuesta a dar esta mañana el Ministerio de Salud, los representantes en el pueblo, pues ha sido suspendida. Y entiendo la suspensión porque los contactos grupales están suspendidos, pero se pudo haber hecho de manera por la web, se pudo haber hecho con todas las facilidades que tiene Sky para que podamos tener conciencia si hay o no un caso de coronavirus. Cristian. Mira, Ana Mercy, Estoy preocupada por las personas que han dado positivo. hay un tema, y sobre eso voy a tratar, y no solamente por los que han dado positivo ya, sino por los que han intentado hacerse la prueba y que no han podido realizársela para conocer si están en un proceso o si necesitan de un proceso de revisión médica o si sencillamente es parte de esta misma situación que vive el pueblo dominicano, donde no sabe si está o no contagiado, donde desconoce si tiene o no una afección y eso causa un peso enorme en la psiquis misma. Fíjense, ayer el ministro de Salud, en la rueda de prensa que daba a las 10 de la mañana, hablaba sobre... Esa fue la virtual, perdón, sí, la que tú hiciste la pregunta. Sí, se me frizó en el mismo momento. Bueno, en esa rueda de prensa virtual, vía la plataforma Zoom, el ministro hablaba de que en República Dominicana teníamos la situación de personas que estaban interesadas en realizarse la prueba vía laboratorios privados y que debido a la alta demanda, que es comprensible, tenía que someterse a una lista de espera que en algunos casos llegaba hasta 10 días para pagar cerca de 4,000 y tantos pesos, que es junto al delivery y demás, lo que cuesta esta prueba de laboratorio. Bueno, ¿qué ocurre y acontece? En este caso, se hablaba de que el gobierno había habilitado la línea asterisco 462 o la línea GOV, que es un espacio de comunicación que ha estado durante mucho tiempo para el gobierno con sus habitantes o con sus ciudadanos y pudiesen solucionar cualquier problema, en este caso de salud, pero anteriormente cualquier información sobre diversos temas que tengan vinculación gubernamental. Ocurre y acontece que hay una serie de ineptos que no han sabido y no tienen la capacidad de ofrecer un ápice de información, por mínimo que sea, sobre cuál es el protocolo a seguir en caso de que una persona entienda es sospechosa, que entienda que tiene los síntomas
del coronavirus y a su vez con esto evitar y tener certeza si posee o no el COVID-19. Bueno, bajo esta situación, se le pregunta ayer al ministro de Salud Pública, Sánchez Cárdenas, que cuál era el protocolo a seguir dado que no tenían la capacidad vía esa línea de dar información y que habían contactado a otro teléfono dado por el Ministerio de Salud Pública para ver si era real o no, o cuál era el proceso a seguir para primero, y es donde el neumólogo o infectólogo, que son las personas a las que, según tengo conocimiento, única y exclusivamente pueden dar o pueden ordenar que se le haga la prueba del COVID-19 a una de estas personas ante un laboratorio, y luego de que se haga la prueba ante un laboratorio, sea público o privado, entonces conocer el proceso a seguir de tratamiento, de aislamiento y demás en casos de que presente los síntomas o que haya tenido contacto directo con una de las personas que sí hayan dado positivo en el pasado reciente. Bueno, conociendo esta situación, se contacta en esa rueda de prensa y se le pregunta al ministro. Pues el ministro lo que dice es, bueno, si no le toman el teléfono, pues entonces que se presente al laboratorio. Y yo entiendo que eso es una respuesta que no está acorde precisamente con el protocolo que ha dictado el gobierno y que el mismo ministro ha sido parte de ese protocolo presentado, que lo veo muy bien y que la Organización Mundial de la Salud así lo ha dicho, que está siguiendo, se está rigiendo conforme a lo que se ha dictado en esa precisamente Organización Mundial de la Salud. El ministro dice que se presenten físicamente, personalmente, ante los laboratorios privados para realizarse la prueba. Y si esa persona da positivo al COVID-19, después de haberse presentado en un laboratorio, ¿qué hacemos? ¿Cómo entonces conoceremos la cadena de contagio que esa persona pudo haber presentado acudiendo físicamente a ese lugar? Y no obstante, si en esos laboratorios no hacen la prueba presencial, ¿qué carajos buscará una persona acudiendo a ellos para saber si posee o no el COVID-19? Entonces, esa no debe ser la respuesta de un funcionario, y de un funcionario que en este momento está a cargo del sistema de salud, que está en el ojo público, que es el segundo funcionario más importante de la República después del presidente en estos momentos. Entonces, el ministro de Salud Pública lo que debe estar direccionado es a decir, bueno, vamos a ver cuál es la falencia, cuál es la falla de nuestro sistema de atención telefónica, y conforme a esto, vamos entonces a preparar o a mejorar el equipo, a mejorar la información que esto pueda servirle para que no haya en lo adelante casos de coronavirus fruto de la ineficiencia de nuestros equipos. Ahí es que está el problema y también la solución, porque inmediatamente se identifica el problema, el gobierno está para buscarle una solución, no para crear un problema mayor, que lo que sería que una persona de estas con posiblemente el COVID-19 acuda personalmente a un laboratorio. Si se ha adoptado la medida de que los laboratorios públicos y privados vayan a los hogares de esa persona para evitar el contagio, entonces, ¿de qué sirve que se presenten físicamente ante esos laboratorios? Vamos a tener las cosas claras y hacerlas como se deben. De nada sirve crear el mejor protocolo del mundo si será violado. Sí, no se cumple. Entonces, vamos a definir esto y vamos a buscarle soluciones a un problema ya creado. Si no se tiene la capacidad de atender vía telefónica a cualquier usuario, no se presente eso como un plan. Además, por otro lado, he conocido y he tenido denuncias de primera mano, no de esos videos que circulan en redes sociales, de primera mano, de que personas con necesidad de atención del 911 no han podido ser atendidas, no por falta de equipos, ni por falta de personal médico, ni nada por el estilo, sino que cuando el sistema de atención de emergencia 911 llega al lugar, o se requiere de la ayuda vía telefónica, si ya presenta los síntomas del COVID-19, le dicen que no pueden atenderlo y que el sistema de atención de emergencia 911
no está para eso. Y por otro lado, si al ¿Cómo así llegar se que no está para encuentra, eso? si al llegar se encuentra, así mismo como lo oye, si al llegar al lugar se encuentra con una persona con los síntomas parecidos, tienen que esperar a otra unidad especializada que en 2 casos tengo certeza de que no han llegado. En 2 casos. Y si esos son 2 casos de personas cercanas a mí, que me han informado y que me han dicho, mira, Cristian, esta situación está ocurriendo, y le hacen llegar a uno la información como periodista, ¿qué será de todo el territorio nacional, donde se han presentado múltiples casos? Nosotros tenemos más de 100 casos entre Santo Domingo y el Distrito Nacional, pero ahí hay un resto de la población que también se ve afectada por el COVID-19 y que si no se toman las previsiones necesarias, entonces, más allá del colapso hospitalario que podamos tener y del colapso económico que se pueda prever, vamos a tener una propagación mayor. Y esa es la preocupación, no solamente mía, sino del mismo ministro, y de eso estoy seguro, de las autoridades también. Pero no es que la preocupación quede en la cabeza, es que a esa preocupación se le busquen soluciones. Nosotros planteamos los problemas aquí y a veces con la solución acompañada, no es por mal, es para que se le busquen soluciones y eso deje de ocurrir. Y si ocurre, ocurre en una medida mucho menor, porque entonces estaremos rasgándonos las vestiduras en pocos días, cuando los casos no podamos detenerlos ni contenerlos. Miren el ejemplo de Italia. Nosotros no tenemos un sistema de salud mucho mejor que Italia. Ya los casos son similares, las muertes no, afortunadamente. La proporción de casos a los 20 días son casi idénticas en Italia y en República Dominicana. Y eso hay que tenerlo presente. Esperemos que, entre otros factores, el tema de la juventud promedio que tiene la República Dominicana, Nos ayuda. nosotros tenemos una edad o una población con una edad promedio mucho menor a la que tiene Italia. El tema de una serie de nuevos hospitales que se han creado, que esperemos tengan los insumos necesarios para resolver esta cuestión, puedan entonces absolver las situaciones que se presenten, siguiendo el protocolo, porque repito, de nada sirve que tengamos el mejor protocolo del mundo si no se le da cumplimiento. Preste atención, ministro, y estaré pendiente ahorita de la rueda de prensa de las 10, por si no le llega este mensaje, dárselo vía la plataforma. Atención al asterisco 462, que es la línea de asistencia telefónica, no solamente para casos de COVID-19, sino para cualquier otro caso, en este momento, sobre todo de salud. Y atención a cómo se le prestan los servicios desde el 911 a los ciudadanos dominicanos. Bueno, señores, el país registra 90 casos de COVID-19 en 24 horas. El total es de 202, como dijimos al principio. Cristian, algo que me llamó la atención de tu comentario antes de yo seguir con esta, es que el 911 está para, ¿no está para? Fue lo que le dijo vía telefónica a una de las chicas que solicitó la ayuda del sistema de emergencia 911, que no estaba para esos servicios de COVID-19. En un caso, se presentaron al lugar donde le habían pedido la asistencia y dijeron que no, que cuando vieron que era un posible caso de COVID-19, le dijeron que no podían y solicitaron la llamada de un equipo supuestamente especializado que nunca llegó, y en el otro caso, un contacto vía telefónico, nunca se concretó porque dijeron que no estaban para esos servicios. Yo creo que una de las cosas que más hemos alabado de este gobierno ha sido el 911, poner en funcionamiento el 911, y quienes de una u otra manera hemos tenido que llamar o conocer el sistema, valoramos el esfuerzo, la rápida solución que hemos tenido a ciertas situaciones. Me resulta extraño que para una alerta como la del COVID-19 el 911 no esté facultado, porque si no es al 911, el asterisco 462, ayer decía Tessie Sánchez que se habían cansado de llamar porque uno de sus hermanos trabajó en la dichosa boda, ha presentado algunos síntomas y no hay forma de que se le prestara atención. Y esto es delicado, señores, porque nosotros
en 24 horas hemos registrado 90 casos. ¿Qué decía mi compañero Cristian Cabrera de eso? Estamos al igual que otros países con mejores condiciones de salud sanitaria y médica que la República Dominicana para vivir estos casos. Desde ayer circula un mapa con la cantidad de personas contagiadas del COVID-19 y entiendo que los pueblos, las provincias, los municipios que no presentan ni un solo caso deben ser blindados y esto pues le ayudará mucho más a poder combatir el COVID-19. En Puerto Plata, 3 casos. En Valverde, 1. En Santiago, 29. Espaillá no registra ningún caso. Hermanas Mirabal, 2. María Trinidad Sánchez, 2. Duarte, 8. Yo creo que debieron ponerle como al lado el numerito de las provincias que han tenido fallecidos, porque la provincia de Duarte tiene 1. La Vega tiene 7 casos. San Juan de la Maguana tiene 2. Azua tiene 2. Monseñor Noel tiene 2. Sánchez Ramírez tiene 1, aunque no ha sido confirmado. Monteplata tiene 1. El Santo Domingo tiene 31. La provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional 88, San Pedro de Macorís 6, La Romana 3, La Altagracia 7, Samaná 4. Y miren qué coincidencia y llama mucho la atención. Los pueblos fronterizos con Haití no registran un solo caso. Montecristi, Dajabón, Elías Piñas, Independencia y Pedernales. Sin embargo, Barahona registra un caso que está ahí, podría ser quizás el foco para, y San Juan de la Maguana para otros países, para otros municipios de la República Dominicana. En el día 1 de marzo, teníamos un caso confirmado del COVID-19 y un caso nuevo. El día 5 teníamos 2, el día 8 teníamos 5, el día 13, 11, el 16, 21, el 18, 34, el 20, 72, el 21, 112 y ayer 22, 202. Así ha ido el coronavirus aumentando en la República Dominicana. El 59% de los afectados son hombres, mientras que el 41% son mujeres. El promedio de rango de edad está entre los 45 años, de 02 hasta 88 años, pero el promedio ha sido de 45 en nosotros. 268 personas en seguimiento bajo observación y 395 casos han sido descartados. Así anda el coronavirus en la República Dominicana. Quiero compartir con ustedes la situación de un afectado que le da de un posible afectado que le da unas declaraciones a Wanda Méndez del periódico Listín Diario. El titular dice: infectado por COVID-19, estar en casa bajo estas condiciones es horrible. Vivir con sospecha del coronavirus en aislamiento domiciliario te hace estar ansioso todo el tiempo, porque no sabes qué esperas, un infectado más o paranoia. El testimonio corresponde a un joven empleado público que ha tenido que permanecer en su hogar junto a los demás miembros de la familia sin ningún contacto entre ellos, luego de que su padre lo despacharan del trabajo porque una compañera dio positivo al COVID-19. El joven cuenta cómo ha transcurrido casi una semana de aislamiento domiciliario y cómo empezó a tener pánico cuando supo la noticia. Estar en casa bajo estas condiciones es horrible, dice. Aunque hasta ahora no hay ninguna persona inestable, relata que las cosas no son como realmente se piensa desde fuera. Estar encerrado cuando estás posiblemente contagiado es vivir con miedo de ti y de tus familiares. No sabes quién está infectado, pero aún así debes cuidar de ti y de ellos, comenta. Han pasado todos estos días tirado en la cama, utilizando la laptop, trabajando desde casa, viendo series, leyendo libros y durmiendo. Ha hablado algunas veces con sus primos vía videoconferencia. El primer día la trabajadora preparó la comida, pero luego le informó que no volvería hasta que ese estado de emergencia no fuera levantado en el país. Ahora cada quien hace su comida y retorna a la habitación sin tener ningún acercamiento. Disponen de alcohol, gel antibacterial, mascarillas y guantes en puntos estratégicos de la casa. En la habitación también tienen agua. Ninguno sale al mismo tiempo de la habitación
y cuando ocurre por accidente, el último se devuelve rápidamente y cierra la puerta de su cuarto. Crearon un grupo de WhatsApp familiar y por esta vía comparten cualquier información sobre las precauciones que deben tener y las necesidades. Todos estamos bañándonos con agua caliente y mantenemos las condiciones higiénicas para no contagiar a nadie aquí dentro, narró el joven. Para abastecerse de alimentos, descargaron una aplicación de un supermercado, pero no han podido hacer pedidos por ahí porque esta no ha funcionado. Por lo que sus hermanas tuvieron que salir a comprar, para lo cual se colocaron mascarillas y guantes, pero no adquirieron todo lo que necesitaban porque hay pocos productos. No había limón ni vegetales. Cada uno tiene que lavar su ropa a diario. Está consciente que es vulnerable al coronavirus porque es asmático y sufre de alergias, por lo que está siendo más cuidadoso. No comparte la información que ha escuchado de que el coronavirus reúne a las familias. Saber que en casa hay un posible contagiado divide totalmente a la familia. Te hace desconfiar de tu propio padre y te hace vivir bajo paranoia. Lavo mis manos más de lo normal y uso el spray de alcohol por minuto. Lo peor es que no sabes si está infectado y cada síntoma que tienes, incluso si no es propio del virus, te hace preocuparte, sostiene este joven. Aún no le han hecho la prueba del Ministerio de Salud, le han informado que falta tiempo para realizarle el diagnóstico, a menos que alguno presente síntomas. De lo contrario, irán cuando transcurran de 10 a 14 días. La paranoia del joven empezó la noche del martes 17 de marzo, minutos después del discurso del presidente Danilo Medina, anunciando las primeras medidas para prevenir la propagación del COVID-19. Cuando yo leí este testimonio, antes de compartirlo con ustedes, a mí me partió el alma. Porque quiera sea o no, todos estamos en las casas tomando estas propias medidas. Cada quien en una habitación. En el caso de nosotros, anoche compartimos los 4 juntos, pero estábamos en un espacio abierto de la casa. Sobre todo cuando tú quieres sobrecuidar y sobreproteger a tus hijos. Cuando sabes que no tiene las condiciones, si uno de los miembros de la familia se enferma, ni siquiera para cuidarlos y ni siquiera para estar a su lado. Yo creo que mucha gente que ha tomado esto con broma, con relajo, con memes, debe tomar conciencia y ayudar a aquellos a los que ni siquiera las informaciones le llegan. Mientras muchos estamos saturados de información, a otros le hace falta. Lo que usted puede hacer por usted, al mismo tiempo lo hace por otro. Porque el simple hecho que uno de nosotros nos cuidemos va a permitir que esto no contagie a otras personas. Así que deberíamos tomar más en serio esta situación. El periódico Listín Diario también trae hoy en su editorial un pedido que yo entiendo que es importante. Dice que necesitamos respiradores. Señores, con apenas 400 unidades de respiración asistida en los hospitales públicos, más 150 adicionales que se esperan, el sistema de atención prioritaria a los contagiados por coronavirus no está apto para responder a estas cruciales emergencias. Si Cristian y yo, Cristian que es un paciente alérgico y yo que soy asmática, sabemos lo importante de que es no ni siquiera los respiradores, el nebulizador. Imagínese usted los respiradores. Yo vi un video de España en el día de ayer que mucha gente subió a las redes sociales. Vi una joven en un estado desesperante de respiración y yo tuve que dejar de ver el video. O sea, yo no pude, porque ella estaba haciendo el esfuerzo por respirar que los asmáticos hacemos de manera normal. Y ella tenía un respirador, tenía ese ventilador que se ponen en los centros de salud. Y ni así ella podía respirar bien. Incluso el asmático tú sientes que se le pega el estómago con la espalda en un momento. Y así mismo se veía el esfuerzo de ella.
Ojalá que este pedido que hace el editorial de que se permitan que lleguen a la República Dominicana sin ningún costo aduanero y que entren los respiradores que necesitamos, pues sea escuchado. Ayer también, Cristian, se habló, una de las notas del periódico Listín Diario, bajo la firma de su director, hablaba de lo duro de este trabajo, de la responsabilidad que hay que tener, de que en momentos difíciles, en guerras, en desastres naturales, en virus o pandemias, o en contaminados o explosiones, nosotros debemos estar aquí. Yo hoy quiero reconocer a todos los colegas que de una u otra manera se han entregado en cuerpo y alma en este canal y en todos los medios de comunicación para llevarle las informaciones necesarias a la población. También quiero reconocer a aquellos que lamentablemente han tenido la triste realidad de estar contaminados por estar detrás de las noticias, que es nuestra responsabilidad. Y con los medios de comunicación, hacer la reverencia que se merecen a los cuerpos médicos de la República Dominicana y del mundo propiamente, pero los de nosotros, aquellos que de una u otra manera reconocemos la situación de nuestros hospitales, la vivimos a diario, ver cómo no hay horario para cuidar, para atender, y cómo estos hombres y mujeres hacen de su responsabilidad, de ese juramento en el que se hacen, con el que se hacen médicos en esta situación de crisis, con ni siquiera quizás las mascarillas adecuadas, los guantes necesarios y ni siquiera las previsiones que pueda tener el sistema de salud internacional. Nosotros no lo tenemos. Muchos de nuestros médicos están a mano pelada, como decimos en buen dominicano. Y así, a nombre de todo nuestro equipo, reconocemos su trabajo, su entrega, su dedicación y su pasión porque podamos recuperar la salud, sobre todo en un momento de pandemia. Así que nuestro reconocimiento a la clase médica, a la clase periodística de la República Dominicana. Miren, señores, yo quiero que antes de irnos a la pausa, ponerles este video y después de verlo, entender en muchos casos por qué la República Dominicana está como está. Vamos a verlo. ¿Nos puede dar audio? ¿Qué es esto? Eso es uno de los barrios dominicanos al ver cómo policías se acercan para hacer cumplir el toque de queda impuesto por el Poder Ejecutivo de 8 de la noche a 6 de la mañana, día por día. Miren la reacción en uno de los barrios de la República Dominicana. No tengo certeza cuál de los barrios es. Está bien, pero el primer día fue eso. Yo no sé si fue el primero o el segundo. Porque el primer día se lo puedo aceptar. Lo vi ayer en las redes sociales, fue ayer que lo vi. Pero hay otro de una señora quejándose porque le han cerrado su negocio y en el cierre del negocio, pese a estar infringiendo la ley ya, porque el decreto tiene peso de ley inmediatamente, se proclama, con este caso especialmente de ser emergencia nacional. No sé si lo tienen allá abajo. ¿Lo tienen allá abajo? El otro, bueno. Es de una señora quejándose porque al momento de cerrar su negocio, me parece ser una gomera o un centro de mecánica, pasa la policía y automáticamente son llevados presos todas esas personas que se encontraban ahí. Con razón justificada porque toque de queda, salvo las excepciones que plantea, es un toque de queda. Miren, así como felicito y aplaudo la acción de múltiples dominicanos que han acatado el toque de queda y que han acatado la cuarentena, incluso antes de que el gobierno proclamara una cuarentena, ellos explicaban o entendían que la situación en la República Dominicana era grave y por eso se autoaislaron, si así se lo permitía sus labores o si así se lo permitía su condición económica. Bueno, los demás que no han estado bajo esta condición de cuarentena, pese al toque de queda, pese al levantamiento de los trabajos en la República Dominicana, en muchos casos, en muchos sectores económicos, yo quisiera decir
que esa gente lo que da es vergüenza. No es posible que las autoridades dominicanas en estos días, en estos 2 días, hayan tenido que arrestar a cerca de 4.000 dominicanos porque no hayan sido capaces, escuche bien, porque no hayan sido capaces de autogestionar su cuidado, guardándose en sus casas y evitando el contacto con otras personas. Nosotros estamos aquí hoy día en un medio de comunicación porque el mismo decreto plantea excepciones para que usted en su casa se informe de las cosas que suceden en el país y que debemos hacérselas llegar en las diferentes vías, en periódicos, en televisión, en radio, en redes sociales, para que usted tome las previsiones del lugar. Pero hay un grupo de personas que se ha dedicado a creer que este periodo es una vacación colectiva y que como vacación colectiva lo que hay que hacer es disfrutar y gozar y parrandear, fiesta y mañana gallo, como se dice popularmente. Y las cosas no son así. Esos dominicanos, lamento decirlo, dan vergüenza. Y no hay forma de que usted mañana le diga, ah, no, que eso es culpa de salud pública, ah, no, que eso es culpa del gobierno, pero ¿con qué moral? Pero ¿con qué moral lo puede decir si ni siquiera esa parte, que no, esos 4.000 arrestados, estoy seguro, no son el total de personas que no acataron la medida? Estoy segurísimo, como que me llamo Cristian Cabrera, de que esas 4.000 personas arrestadas en estos 2 días ya, 3 días con hoy, que más adelante conoceremos cuántos fueron arrestados anoche, con el toque de queda, no conocen, no hacen valer la ley ni siquiera para su propio beneficio. Señores, es a ustedes que están cuidándolos. Hay que llevarlos en esta selva de cemento y de personas que no piensan, parece, de la mano agarraditos para poder cuidarles su propia salud. Señor, si usted no quiere hacerlo por usted mismo, o si usted entiende que usted es un Superman, que se pone una capa de noche de 8 a 6 de la mañana y no le pasa nada, hágalo por sus familiares, hágalo por su papá, por su mamá, por sus hijos, por su abuelo o abuela, que segurito está en una condición de vulnerabilidad porque sean diabéticos, porque tengan hipertensión arterial, porque tengan problemas pulmonares, sencillamente porque la edad no le permite tener las fuerzas necesarias para enfrentar una enfermedad de este tipo, en caso de que así la atañe. Fíjense en el ejemplo de Italia, un país donde casi todos quisiéramos ir, donde a España, el ejemplo del estado de Nueva York en los Estados Unidos, que los casos están mucho más allá de los 10.000 en un pequeño territorio. Y si esas son zonas desarrolladas, ¿qué no será de la República Dominicana? Señores, háganlo por ustedes mismos, para que después no estén hablando aquello que sabemos, en redes sociales, en medios de comunicación, en espacios públicos, con sus mismos grupos, de que el gobierno es incapaz de actuar. Pero caramba, ha actuado y usted no ha cumplido. Usted no sabe la importancia de reducir el contacto entre personas, aunque sea por esas pocas horas. Esas 10 horas, señores, aunque usted no lo crea, son suficientes para evitar cerca de un 25% del contagio total en la República Dominicana. Y hay un grupo de gente que se ha puesto a jugar dominó, que se ha ido a playas, que se ha ido a ríos, que se ha puesto en las Américas. Veía un video también de personas, gente que celebra cumpleaños. carrera de motores, señores. Cristian, gente que celebra cumpleaños. Con actividades multitudinarias. E invita gente señores, a su casa para muchachitos. Es increíble que este toque de queda no haya sido tomado por la población hasta el momento como una forma de autoprotección. Es por su bien. Es por su bien. Lo que pasa es que La primera vez que en República Dominicana se dicta un toque de queda por cuestiones de salud y la gente lo ha tomado como un relajo. Y entonces lo que más me da es que después quieren
echarle la culpa a las autoridades de algo que se están tomando las previsiones necesarias. Y con el comentario que hacía ahorita, usted ve que cuando las autoridades hacen algo mal, aquí se les canta. Pero también cuando la población es responsable de los hechos y de las cosas que le pasan, también se le canta. Cristian, Porque pero esas personas que salen a las calles a hacer desórdenes, a no acatar la ley, lo que ponen en riesgo es, primero, a esos policías que tienen que estar en contacto con ellos para detenerlos. Segundo, a sus familiares, porque si se contagian con una persona en la calle, también llevarán eso a sus hogares. Y recuerde, una sola persona con COVID-19 puede contagiar hasta 4 en promedio. En promedio. Puede ser más de 4. Todo depende con la cantidad de personas que usted se rodee. Fíjese aquí cómo está la paranoia después de lo sucedido con el doctor Balcácer. Fíjense cómo en otros medios de comunicación han tenido que hasta cerrar estudios para poder trabajar. y fumigar. Algunos no van a tener transmisiones de informaciones de los noticiarios, pese a que tienen una excepción incluso en el toque de queda. Entonces, fíjese y miren ese espejo. Mírese en ese espejo y evite las situaciones para que lo que hoy es una celebración no sea un lamento mañana. Porque nosotros mismos, somos nosotros y son nuestros familiares los que llorarán. Fíjese, usted se ha puesto a pensar siquiera que si usted se enferma con el COVID-19, ni siquiera su familia va a poder verlo. Y no solamente eso, si usted se muere con COVID-19, es muy probable que ni siquiera su cadáver pueda verlo sus familiares, porque el proceso, el protocolo a seguir es la cremación para evitar precisamente el contagio aún después de muerto. Entonces, fíjese en las circunstancias, en lo que sufrirá usted y lo que sufrirán sus familiares. Quizás usted tenga las condiciones para resistir a este virus, por la juventud, por la edad, por no tener problemas de salud, pero su padre o su madre, o uno de sus hijos, puede no tener esa situación, puede no tener esa condición y puede no contar con el nivel de salud que usted tiene. Y ahí entonces se crea el problema mayor. Y su padre contagiar luego a un hermano, a un tío, a un sobrino. Y así hacer una cadena de transmisión del COVID-19. Y cargar después del lado a las autoridades que podrían estar prestando la atención a gente que sí, por razones válidas, se contagiaron. Entonces, vamos a ser responsables. Vamos a ser responsables. Porque si no, lloraremos lágrimas de sangre en pocos días. En pocos días. Y aquí nadie tiene que estar con una correa detrás de gente adulta, porque no son niños los apresados. Cristian, es el mismo caso de cuando tenemos el sistema de emergencia activado, el COE. Para Semana Santa, para las fiestas navideñas, ¿qué hace el COE? Adultos cuidando adultos, gente irresponsable que expone su vida y la del otro. Bueno, pues ahora estamos viviendo lo mismo. Y como aquí no se respeta nada, hay gente que entiende que esta medida del toque de queda por salud tampoco lo debe respetar. Es que aquí, ¿Tú sabes por qué pasa eso? Por un tema típico de este programa, por el régimen de consecuencia. Ese audio de no maltrate del director de la policía le dio libertad a mucha gente. Un audio que se hizo viral, porque él en su sano juicio de trabajo. Y que claro, la policía, en un ánimo de hasta reivindicarse con la misma sociedad, ha tratado de tener las cosas, o ha tratado de llevar, y yo puedo ser, en este caso, puedo meter la mano en candela porque estuve en la calle el sábado viendo cómo la policía manejaba las situaciones, en un reporte que hicimos aquí para el grupo de medios Telemicro. Y no vi un solo caso de maltrato al ciudadano. Y veía casos de personas, vi el caso de una embarazada, por ejemplo, que se trasladaba al hospital en su vehículo, o bueno, iba manejado por otra persona. Y los policías no, le agilizaron el paso. Para que no haya problemas. Hubo una comunicación, era en la 27 de febrero, y hubo una comunicación entre los propios agentes de DGCET para que no se le parara, no se detuviera el vehículo después que comprobaron que era una embarazada y que podría estar en proceso de parto, de dar a luz. Pero aquel que es un violador de la ley y que es un dominicano, que no tiene un peso donde caerse muerto en muchos casos,
y que no ha tenido las oportunidades necesarias, y ahí el gobierno podría tener la culpa. Pero el gobierno no tiene la culpa de que usted no acate una medida, que es por su propio bien. Señores, es como usted amarrar a un chivo para que no se coma el veneno. Esa es la situación que estamos viviendo en la República Dominicana. Usted quiere un ejemplo sencillo de la selva en que vivimos. Fuera del COVID-19, fíjese cómo aquí es necesario poner conos en las vías, pese a que son carriles marcados, para que la gente no se meta. En todos los elevados y en todos los túneles. Eso no es de que en uno porque transcurre más vehículos que en otro. Y ni así hay gente que te respeta ese yo voy por la derecha o es mi espacio. Pero miren, que el régimen de consecuencia llegue, porque de que tengamos el primer régimen de consecuencia, eso va a asustar y a paralizar a muchas personas. Lamentablemente, el canciller de la República dio positivo al COVID-19, lo que lo convierte en el primer funcionario de primera categoría pues contaminado. El canciller, como decía Cristian, tiene un puesto importante dentro del organigrama del gobierno y primero fue la información de su hijo mayor, Miguel Paul, y ahora es la confirmación de él. Ojalá que las condiciones en las que pueda estar el canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, le permitan enfrentar esta enfermedad. Como ustedes saben, en el caso del canciller no es lo mismo que su hijo. El canciller pasa a los 60 años, tiene otras condiciones de salud, por lo que el virus quizás es más fuerte en personas de esa edad. Nosotros desde aquí extendemos nuestro abrazo de solidaridad a don Miguel Vargas y a toda su familia en este momento de dificultad. Ojalá que esta situación pueda ser atendida bajo las estrictas medidas de salud que le permitan pues reincorporarse a sus funciones. Ayer vimos un trabajo desde Palacio donde el presidente de la República y todo el equipo que estaba trabajando con él, por cierto, mínimo, también en Palacio, pues hicieron su reunión todos con guantes y mascarillas y aparte del ingeniero Vargas y esperando que no haya más confirmaciones en el entorno presidencial, los alcaldes electos de Puerto Plata y San Francisco de Macorís, Siquio NG de la Rosa y Roquelito García, respectivamente, han dado positivo a la prueba del COVID-19. También están contagiados de la enfermedad, ya la reconocida diseñadora Jenny Polanco, que se conoce el dato hace mucho tiempo y que circuló un video cuando las autoridades fueron a su casa para llevársela a un centro de salud. El conocido infectólogo doctor Héctor Balcácer, que había estado en nuestras instalaciones y en muchos medios de comunicación y hasta al lado del jefe de la policía, institución a la que pertenece, hablando sobre cómo prevenir el coronavirus, el periodista Starling Taveras, un hijo del dirigente político Víctor Gómez Casanova, el coronel Khalil H., encargado de la caballería del ejército, y acabo de leer que tenemos dos colegas más en cuarentena, ojalá que no les afecte, No les resulte no les positivo la resulte prueba. positivo la prueba, pero estuvieron entrevistando al doctor Balcácer, igual nuestra compañera de trabajo Caroline Aquino, que estuvo, y Michael Miguel, no sé si Michael entró en No, la Michael no entró en cuarentena, cuarentena, yo lo vi trabajando igual días pero Caroline después. sí entró en cuarentena porque estaban cerca los dos en la entrevista que se le hizo al doctor Balcácer. Ahí estamos viendo las imágenes, ahí está Siquio, que es El electo el de electo Puerto Plata, no, de San Siquio es San Francisco. Francisco y de Puerto Plata es Roquelito. Roquelito. Míralo, ese es Roquelito. Ojalá que todo esto pueda, señor, encontrar una rápida solución y convertirnos en héroes. Felicitar al gobierno dominicano. Hoy todas las portadas No, yo de de los eso Miranda la tenía ahí. Lo tengo aquí porque así Déjenme felicitarlo. como hablé de la metida de pata grande Grande que que dieron, fue la hay que semana pasada felicitarlo. cuando lo que en medio de un escenario con coronavirus se presentó esta situación de que pusieron una falsa portada, como es llamada, de una obra de la Circunvalación Santo Domingo, que la obra en sí misma no es nada malo, el problema es que hubiesen ocupado, robado el espacio de información para que salga en la falsa portada
la obra de la Circunvalación Santo ¿De quién es Domingo. la responsabilidad? En ese caso, Obras Públicas se desligó, pero yo sigo Espera, con espérate. mi ¿Cómo duda sobre Obras esto. Públicas se desligó? Dijo que era Magna, la constructora, la que había publicitado, pero Magna, Ah, ok, el logo de perfecto. Magna sale en la tercera página. Está bien. El presidente sale en la primera y el otro, el de Obras El, Públicas, sale en la primera y segunda. el mayor Pero el caso, ente, en el este mayor caso, ente de confianza que debe haber para la debe ser el gobierno. información del coronavirus o el COVID-19 es el gobierno. Gracias, pastor. Esto no tiene nada, absolutamente nada que ver con otras personas que no sea con el gobierno. Lamentar que en ese momento las portadas se tomaron para publicitar y en este momento el héroe eres tú. Y el héroe eres tú es un tema que se ha venido manejando desde la semana pasada porque es nuestra responsabilidad prevenir, orientar y cuidar. Nosotros mismos somos los que tenemos esa responsabilidad. Así que felicitamos que hayamos amanecido hoy con todas estas informaciones. Creo que el Y una único exhortación, periódico que no lo tiene es el Nuevo Diario. Después todos los medios de una comunicación que hemos exhortación a los recibido. a los propios medios, especialmente los impresos que prácticamente trazan la pauta dominicana. La Sociedad Dominicana de Prensa, incluso, no sé si Percio lo tendrá en mente, plantearlo a los diferentes directores y dueños de medios, que aún no esté el logo de presidencia, porque esta es una publicidad pagada, ellos pueden iniciar con un proceso de formación a personas desde esta falsa portada. Está así, Todos. está así. Sí, Voltéalo, ábrelo. sí, pero esa todavía es paga por presidencia. Ajá, Lo que me refiero es que aún sean los- presidencia no pague por ello, le quiten el logo y todo lo que tenga que ver con el gobierno, si quieren. Yo incluso lo haría así, porque si no pagan, naturalmente no tiene por qué salir el logo de ellos, pero el proceso de formación no tiene que ser sacrificado y entiendo, es prudente que en estos momentos los medios actúen en consecuencia de ello y así Mira, fortalecer el nivel de conocimiento que tiene el dominicano sobre este tema, que hay mucho desconocimiento en nosotros este hemos proceso. tenido una campaña como grupos de medios de comunicación. Telemicro ha estado poniendo un spot donde algunas de las figuras del canal, de nuestros talentos, han estado dando las recomendaciones. Justamente nuestro fin es llevarles a ustedes las informaciones más veraces de los hechos que están ocurriendo en nuestro país. Y esto hace que le prestemos atención cuando utilizamos a nuestras figuras para esa educación. Eso mismo que está diciendo Cristian, que está pidiendo Cristian para los periódicos, es lo que hemos hecho muchos de nosotros a través de los diferentes programas y los diferentes canales que pertenecen a la familia del grupo de medios Telemicro. Ojalá que esto le siga llegando a los televidentes y que el gobierno siga haciendo este trabajo. Sobre todo, no es esa parte de la que el héroe eres tú, lo más importante es la contraportada con las informaciones que trae. Que sirva de educación a la población para saber cómo comportarse, cómo reconocer y cómo identificar los síntomas. Y que la publicidad de instituciones y obras no prioritarias en este momento pasen a un segundo plano, porque quieras o no, nadie va a estar pendiente a eso. Estamos pendientes a cuidar y a proteger nuestra salud y la de nuestros familiares, amigos y allegados. Bueno, vámonos a la portada de los periódicos en este día. Iniciamos con el Listín Diario. El periódico Listín Diario, estado de emergencia por el coronavirus, medio gobierno entra en cuarentena, cierra cerca de 100 instituciones, incluyendo 2 ministerios, y dispone que un personal mínimo se quede trabajando en la que quedan funcionando. Bien hecho. Nueva York también se paraliza, 130 nuevos casos de coronavirus en el fin de semana. El Seibo cierra sus puertas. En el editorial, necesitamos respiradores. La mejor defensa contra los patógenos es la información. Este es un artículo en la página 2. Y otros artículos especiales: contra la adversidad es imperativa la unidad nacional. Esto es lo que trae el periódico Listín Diario. Veamos ahora. El periódico Hoy dice en su portada: relato de vida de un pelotero triunfador, Francisco Cordero fregó, trapeó y barrió en casa de familia para poder vivir. Gobierno dispone cierre total y parcial de 97 oficinas públicas. UNICEF recomienda cuidar salud emocional de los niños. Como los adultos, es normal que los niños y niñas sientan ansiedad, miedo o tengan dudas
ante algo que no conocen. La iglesia está cerrada, pero en tiempos de pandemia la fe vibra. Un hombre reza en la calle frente a Nuestra Señora de la Altagracia. El país registra 202 casos de COVID-19 y hay 3 muertes. Presidentes de 7 filiales del Colegio Médico Dominicano amenazan con abandonar servicios si no reciben equipos de protección. Waldo se opone a que dejen los centros. Primera vez en mi vida Primera vez que veo a Waldo llamando a la paz. Oye. en el carril derecho. Empresarios de Herrera sugieren reformular presupuesto para destinar más recursos a salud pública. En el país, hoteles Puerto Plata cierran operaciones, así lo anunció el presidente de la Asociación de Hoteles de Playa Dorada. Bancos solo laborarán 4 horas desde hoy. Atención, solo estarán entre 8:30 de la mañana a 12:30 de la tarde. En Rostros, Marilú, una vida dedicada al servicio. Su voluntariado inició en 1953 en un dispensario para pobres. En el mundo, América Latina sufre ataques del COVID-19. En poco tiempo lleva 500,000 de muertes, 38,000 contagios, lo que empuja medidas drásticas. El Fondo Monetario Internacional no descarta una recesión en América Latina y el Caribe. La pandemia afectará servicios, petróleo y transporte. Es la información que trae en portada el periódico Hoy en este lunes 23 de marzo. Pasamos al Nuevo Diario. Aquí está el periódico Nuevo Diario. Los casos virus suben a 202, gobierno reajusta accionar. El contagio del coronavirus en República Dominicana sigue en crecimiento, cuando este domingo las autoridades reportaban 202 casos confirmados. Ante la situación que parece agravarse, el gobierno anunció nuevas medidas como el cierre de la mayoría de las instituciones públicas, mientras otras laborarán con un personal mínimo para evitar la propagación. En el editorial de nuestro queridísimo amigo Percio Maldonado, seamos razonables, léanlo, interesante. Policía y ejército encaran a los que se resisten al toque de queda. Miles de personas han tenido que ser detenidas en diferentes puntos del país por desobedecer el llamado a toque de queda dispuesto por el gobierno ante la situación del coronavirus. Efectivos del Ejército y la Policía Nacional están lanzados a las calles para encarar a quienes se resisten a acatar la orden de no salir a las calles en horario de 8 de la noche a 6 de la mañana. En la gráfica, 2 policías detienen al conductor de un automóvil que circula dentro del tiempo restringido para circular. Estas son las principales informaciones del Nuevo Diario. Veamos ahora. El Diario Libre dice en su portada: el gobierno trabajará con lo mínimo, cierra lo no esencial. Algunas oficinas laborarán con el personal indispensable. Hoy se inicia el reparto de alimentos a los habitantes más pobres. Reitera requisitos para hacerse prueba que detecta el coronavirus. Dice además que el coronavirus hace replegar al sector turístico dominicano. El turismo mundial está siendo devastado por la pandemia del COVID-19 y Dominicana, cuyas divisas dependen de forma directa en un 30% de este sector, está muy lejos de ser la excepción. El 20% de marzo pasado, la Organización Mundial de Turismo emitió un comunicado dirigido al mundo para que se integren a un Comité Mundial de Crisis para el Turismo. El COVID-19 pone en jaque a la Junta Central Electoral para comicios de mayo. Ay, ay, ay. ¿Cuántas veces lo dijimos? Además, el canciller Miguel Vargas y 2 alcaldes electos tienen COVID-19. Aíslan 5 reclusos de Fortaleza de Montecristi. UNICEF recomienda extremar medidas con niños en hogares. La CAS se concentra en ofrecer servicio de agua a la población. Cancelan premio soberano. Además, la Policía Nacional pide población mantenga aislamiento. Y dice Viva, cuidarnos es la mejor señal. Mantente comunicado e informado donde quiera que te encuentres, hoy más unidos que nunca. Es la información del periódico Diario Libre en este día. Seguimos con el periódico El Caribe. País registra 202 contagios por COVID-19 y endurecen las medidas. Muertos en Italia por coronavirus suman 5.476. Mayoría se recogió por algunos, pero algunos salen a las calles. Ahí no se lee, y aquí no se ve,
No, de aquí no se ve. Se hacen pruebas 30.000 para respaldar a clientes y unidades de quemados de modelo de calidad. Si lo subes un poquito el señor director. Está frisado. Bueno, estas son las principales informaciones del Caribe. Además, usted puede verla en su edición en físico o en su edición digital. No le cambie, venimos luego de la pausa.